Hoy el departamento de posgrado de nuestra universidad, y desde ya agradeciendo a todas las autoridades presentes, a los estudiantes de los distintos programas, también a los colegas de la universidad, hoy día contamos con un expositor que tiene como tema hablar de las pausas activas como herramientas eficaces para la clase. Él es el doctor Ángelo Cárcamo Díaz. El señor Cárcamo es doctor en ciencias de la educación, tiene también un magíster en educación, una vasta experiencia, es licenciado en educación y profesor de educación diferencial, entre una serie de logros también en su mundo académico, profesional. Y hoy día por un tema de tiempo lo vamos a acotar un poco, Ángelo, aprovechando que queremos retocar firmemente el tema de la pausa activa en un contexto donde los profesores siempre están sumidos a un alto nivel de estrés. Ya tras la pandemia esto se hizo mucho más potente porque los niños venían sin mucha relación entre ellos y lo tuvieron que hacerse cargo de temas más allá de la formación, temas de su asociatividad y una serie de carencias en sus habilidades blandas básicas. Y eso determina una especie de cansancio mucho mayor para todos los que trabajamos en docencia, tanto con niños y adultos. En ese sentido, el profesor y el doctor Angelo nos va a ayudar a utilizar esta pausa activa de una manera y de una presentación bastante distinta, en la cual nos va a presentar ejemplos. Así que desde ya les pido que si tienen alguna duda, la hagan presente para poder preguntársela in situ, y él nos va a contar un poco de la temática de las pausas activas. Así que lo dejo, doctor, y le agradezco desde ya acompañarnos hoy día en este evento de la universidad. Muchas gracias, Genaro. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bueno, la verdad les doy las gracias a todos ustedes, digamos, por este espacio. Y en definitiva, lo que son las pausas activas fue el trabajo que yo investigué, fue el tema, digamos, que en definitiva logré sistematizar en un periodo de 10 años, donde el cual en el trabajo que yo me he desempeñado, digamos, a lo largo de toda o gran parte de mi carrera, que tiene que ver con el programa Habilidades para la Vida, que es un programa de una orientación psicosocial que trabaja acá en Chile orientado al tema de la salud mental infantil. Bueno, como educador diferencial, empecé a desarrollar distintas estrategias, distintas actividades, y la verdad que estas actividades lograron tener cierto nivel de sentido cuando observaba las salas de clase y me daba cuenta de que generalmente las conductas iban siendo repetitivas y surge esta idea, que inicialmente era una idea a priori. Dejémoslo en el planteamiento del problema, Genaro, como para mirar un poco esta lámina, que básicamente surge después de tantas experiencias, haber visto los estudiantes horas y horas sentados, y de pronto surge esta inquietud como para aproximarme a un problema de investigación. eh, ¿Cómo se podría en este caso implementar un programa de pausa activa en una planificación de aula? Esa fue la reflexión que surge, y de esta manera ir derribando cierta ideas que estaban ahí presentes. Un profesor de aula será capaz de implementar una serie de actividades, una serie de acciones, pero había que someter a esta planificación en alguna medida a revisar su desempeño, porque las conductas que yo veía en la sala de clase eran conductas repetitivas, y si sabemos que generalmente estas conductas repetitivas en el tiempo, donde hay una posición fija, estable y sistemáticamente pasiva, genera algún tipo de dificultad a nivel musculoesquelético. Y de esta manera fui evaluando y analizando cómo poder implementar esto. Y surge lo que es la experiencia de aprendizaje, que la experiencia de aprendizaje siempre el profesor la planifica, idealmente. Idealmente ahora, sobre todo lo que tiene que ver con la evaluación docente, que tienes que tú planificar tu clase, definitivamente. Pero ¿dónde poder instalar estas pausas activas? Estas pausas activas, la única forma era tomar la clase y descomponerla en los tres momentos o las fases del aprendizaje: en el inicio, en el desarrollo o en el cierre de la clase. Pero la pausa activa está como muy lejano de educación, las pausas activas. ¿Por qué tan lejano de educación? Uno se pone a reflexionar un poco, porque lo que son las pausas activas en general vienen del mundo más laboral. Las pausas activas son utilizadas generalmente en las empresas porque hay un grupo de trabajadores que tienen que hacer
o ejecutar distintas actividades de forma sistemática en las oficinas. Lo que es el mundo empresarial siempre está asociado a algo mecánico que perdura en el tiempo. Hay continuidad, un continuo, una permanencia. Pero eso es comparable a lo que pasa dentro de las salas de clase. Los niños sentados, según algunas investigaciones, hablan que uno de los países, creo que tenemos el segundo lugar a nivel latinoamericano, Costa Rica nos gana en este caso, la cantidad de horas que tienen los niños en un espacio físico, sentados, si no me equivoco, son alrededor de 1.300 horas anuales, donde el promedio son 700 horas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Donde el cual la pasividad y sobre todo el tema de lo que tiene que ver con el componente nutricional. Mi investigación se desarrolló en la región de los lagos y desde esa perspectiva también tuve que revisar aspectos también de obesidad. Y mi región, más o menos en el, podemos decir, en el 2019, estaba casi liderando el tema de la obesidad a nivel nacional. Tenía como un 52,3%. O sea, crucé un poco esta información. Primero tenía niños con altos niveles de obesidad, pasividad en las aulas, y por otra parte, una cantidad inmesurada, digamos, de horas que permanecían los estudiantes en aula. Eso a mí me generó mucho cuestionamiento. Por eso surge esta necesidad, digamos, de instalar todo este aparataje, digámoslo así, de pausa activa en un mundo que tiene que ver con un espacio escolar, donde en las aulas de clase. Yo quiero, a esta distancia, imagínense, estamos en Osorno, región de los lagos, bueno, dejó de llover un poco, que eso es muy bueno, o sea, acá siempre está lloviendo. Yo los quiero desafiar a todos los que estén ahí presentes a hacer un ejercicio. Vamos a hacer una pausa activa. Vamos a romper la estructura antes de pasar a la formulación del problema. A los niños estando en la sala de clase o los adultos, podemos hacerlo también en la universidad, los movimientos le vamos a otorgar un número. Si están por ahí, a ver si son capaces de seguirme. Miren, 1 es un aplauso, 2 es hombro, 3 es nariz, 4 es cabeza y 5 es oreja. A ver esa memoria. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora ya memorizamos ya esa secuencia. En este momento estamos rompiendo la estructura, estamos descomprimiendo la clase. A ver por ahí. 1, 2. Genaro, te estoy viendo. A ver, ¿cómo está esa concentración, Genaro? A ver. 1, Estoy 2. leyendo las preguntas. Ya, Genaro. 3, 4, 5. Más de alguno quizás se pudo haber equivocado. Yo generalmente lo hago con estudiantes, segundo básico, hay veces también que trabajo a nivel de enseñanza media, pero esta secuencia tan simple puede ayudarnos a descomprimir un momento de la clase. Cuando el niño está disperso, cuando el estudiante está focalizándose en otra cosa, acabamos de romper la estructura. En fin, una pausa activa puede ser una herramienta eficaz, porque en poco tiempo tú puedes cautivar al estudiante, lo puedes atraer nuevamente y puedes continuar. Puedes generar la producción de endorfinas, que es fundamental para el bienestar. Podemos disminuir el cortisol. De esta manera, quiero decirles que esto no es la panacea, pero en definitiva sí nos puede ayudar como una herramienta para el aula. Una herramienta que puede estar en enseñanza básica, en enseñanza media. No estoy diciendo que la pausa activa, algunos pueden conectarlo con ejercicios neuromusculares, con gimnasia cerebral también, pero hay algo interesante en todo esto, que la pausa activa significa detenerme y hacer una actividad que yo puedo tomar como una experiencia exitosa y que me ayude a generar esta descompresión, este momento de quiebre. Yo construí un programa de pausa activa. Lo diseñé sistematizando experiencias exitosas, lo crucé con teoría. Esa teoría me ayudó como para poder darle sustento, para poder parar este programa. Pero también la crítica fuerte, que también lo quiero compartir, es que los profesores en general tienen muchas prácticas exitosas, pero hay que llegar al punto de la reflexión, de decir, debo sistematizar lo que hago. Y si yo sistematizo lo que hago,
logra mucho más sentido. Y ese sentido a mí me permite compartirlo de una manera mucho más académica, mucho más ordenada. Porque no es un hacer por hacer, sino que es un hacer fundado en un modelo. Y yo les invito también a los docentes que están ahí. Yo tuve por mucho tiempo mirando, observando, tomando buenas prácticas, y de este modo las organicé. Y al organizarla, construí un algo. Y ese algo fue mi programa. Yo creo que detrás, digamos, de la pantalla, de haber mucha gente con muchas prácticas interesantes. Yo solamente estoy compartiendo una parte, digamos, de este todo. Luego seguí en esta reflexión, formulé, ¿cierto?, una interrogante principal que decantó obviamente en 4 interrogantes, y este programa de pausa activa como interrogante principal fue: ¿influye en la planificación de aula en estas escuelas adscritas al programa? Pero lo interesante fue, como yo les había comentado, era evaluar este desempeño de la planificación. Y este desempeño de la planificación estaba asociado a esta percepción que tenían los docentes, pero en base a estos principios de la flexibilidad. Era realmente flexible para instalar este programa, estas acciones, ¿cierto? Los profesores lograrían este compromiso, ¿cierto?, para poder, digamos, ejecutarlo, nos daría continuidad, ¿cierto? Y por otra parte, lo podríamos simplificar y estandarizar. Qué valioso fue este ejercicio. Y en realidad, al someter esto, fue algo muy curioso, les cuento a ustedes, que esto estaba pensado inicialmente en un espacio presencial y tuve que ejecutarlo en un contexto de pandemia, mirando algunas clases, ¿cierto?, de algunos docentes. Tuve que ejecutar esto. Genaro, te pido que sigas avanzando, por favor, para contarle un poco más a los colegas qué fue en parte de lo más asociado a lo metodológico. Bueno, esto fue una investigación de tipo aplicada. Yo necesitaba dar una respuesta rápida frente a esta pregunta eh, por medio de un diseño cuasi experimental. Este diseño está enfocado a manipular estas variables que tenía que ver principalmente eh, con lo que era el programa de pausa activa, ¿cierto? Y la planificación. Para ello fue, en este ámbito y tiempo, fueron 20 escuelas del programa que yo trabajo, con una población de docentes de 114, y algo importante, como toda investigación, tenemos que pilotear, tenemos que aplicar de manera a priori, ¿cierto? Para ver si esto resulta en definitiva, ¿cierto? Y esto me significó trabajar, digamos, con 30 docentes y algunos investigadores que me fueron aportando a través de lo que se denomina esta validez de contenido, a través de juicios expertos. Luego de esto, tomé el instrumento que fue una escala, en este caso dicotómica, y fui aplicando, ¿cierto?, a este grupo, tanto control como grupo experimental. Y de esta manera yo pude cerciorarme, en definitiva, el desempeño de este programa, de estas pausas activas. Las pausas activas, como tal, este programa tiene un tinte desde lo lúdico, desde la música, desde el arte principalmente. No es solo detenerse en un momento, congelar tu clase y descomprimir, sino también la importancia que tiene que ver con que el estudiante, la persona que está ahí interactuando, genere bienestar en ella, se lo pase bien, se sienta cómodo. También la interacción es fundamental, ese vínculo que uno va construyendo con los estudiantes. Genaro, si puedes pasar a la otra lámina, por favor. Para ir un poco finalizando con las conclusiones. Esto es mucho más amplio, hay mucho detalle frente al análisis de las variables, hay muchas tablas, pero quiero en definitiva mostrar un poco que este trabajo está pensado en presentarlo. Ustedes entenderán que es difícil a veces
poder transmitirlo a las entidades donde cual, en este caso un GAEM y todo eso, para poder mostrar, pese que hay datos duros, datos concretos, pero sin embargo siempre las voluntades son las más importantes. Yo, por medio de las conclusiones, quise mostrar que es importante en este caso que las instituciones educativas que participaron deben siempre desarrollar lo que es la flexibilidad, el compromiso y la racionalidad, lo que es la estandarización, que eran los principios, ¿cierto?, que me orientaban para poder analizar este desempeño, porque efectivamente lograron un desempeño muy significativo sobre la media que yo necesitaba, frente a que las planificaciones de las aulas de estos establecimientos, en concreto, podían, en este caso, tener un alcance importante desde el punto de vista desde la innovación, desde el bienestar psicológico. ¿Podemos pasar a la otra lámina, Genaro? Ahora bien, como recomendación, quise también proponer que era una solución práctica para el currículum escolar, porque tenía esta flexibilidad, por decirlo, que era pensar en términos más coloquiales, una carta bajo la manga. El profesor veía que el estudiante estaba desajustado, estaba desatento, estaba desmotivado, de pronto paraba la clase y ejecutaba una actividad que le permitía descomprimir, porque en una clase de matemática, pensemos un poco desde esa perspectiva, la clase de matemática genera un cansancio bastante grande. Disculpe, puede haber un colega, profesor de matemática, pero te desafía cognitivamente mucho, por lo cual necesitas tú descomprimir, por lo cual una actividad que sea de activación sería fundamental. Por eso es muy valioso eso. Y pensando también del punto de vista como propuesta que dejé, fue lo que era una matriz de planificación. Algo muy simple, la planificación de tipo T, que era como la más clásica, pero pensando en los contenidos, estaban segmentados en los momentos de la clase. Poder implementar en este caso una pausa activa al inicio, al desarrollo o al cierre de la clase, que era como lo fundamental. Y obviamente esto implica sistematizar el trabajo, ordenarlo, que tenga un sentido. El estudiante probablemente puede decir, chuta, qué interesante, qué entretenido, estoy haciendo un juego, pero no es un juego por jugar, sino que hay una trascendencia, hay un propósito hacia atrás. Es un juego con objetivo, con propósito. Y de esta manera, al hacer esta acción, le permite al estudiante, nuevamente, vamos a disminuir cortisol, vamos a aumentar el bienestar. Queremos que exista bienestar al interior de la sala de clase, que eso es fundamental. Genaro, la otra lámina, por favor. Si ustedes pueden ver al costado izquierdo, estos son los productos básicamente que yo dejo en la investigación. El manual del programa de pausa activa y por otra parte lo que es la matriz curricular que efectivamente dentro de la planificación, lo que son las actividades, yo propongo en este caso que en algún momento de la clase o las fases del aprendizaje pudiéramos integrar alguna pausa activa. Ese juego que yo hice inicialmente, que le di números a los movimientos, podemos desarrollarlo sin problema. Algo tan simple, y tú retomas tu clase, tan simple como eso. Luego, quiero, bueno, a ver si es posible, yo sé que estamos a distancia, por ahí si pueden buscar una hoja y un lápiz. Solamente se necesita una hoja y un lápiz. Yo quiero proponer que pudiéramos escuchar una sinfonía. Mientras te puedo hacer una pregunta, mientras logramos Sí, este por tema, supuesto, tengo una sí. pregunta de la docente Susana Quintero, que en consulta es, ¿después del recreo se recomienda una pausa activa o volver a la calma? ¿O es lo mismo? Saludo desde Puerto Montt, donde está viviendo una tormenta gigante, nos cuenta también. Efectivamente, el concepto de pausa activa es un concepto como amplio, pero necesitamos, como vienen muy activados,
Los niños vienen con mucha energía, necesitamos un ejercicio que nos permita reducir este nivel de actividad. Por lo cual, yo sugeriría, por ejemplo, dentro de esta actividad yo tenía lo que era la música de Mozart. Por ejemplo, hay una actividad que yo le denomino los trazos de Mozart. Consiste en dentro del modelo de lo que es la musicoterapia, uno puede escuchar ciertas sinfonías, ciertos modelos, y yo sugiero, en este caso, dentro del programa que está en el diseño, que tomen los niños un lápiz y uno les dice, van a dejar que la música entre en ustedes por medio del lápiz, van a cerrar sus ojos y van a dejar que fluya el lápiz. Por lo cual, entonces, yo escucho esta sinfonía y esta sinfonía me va a permitir, digamos, que yo vaya moviendo el lápiz y vamos haciendo algunos ejercicios de respiración. Esto no dura más de 3 minutos, 2 minutos, y esto a mí me ayuda a bajar la calma. Ahora bien, si nosotros generamos rutina frente a esto, esto nos va a permitir que los niños van a llegar muy activos, pero saben que luego se sientan ellos, van a tomar su lápiz y van a hacer estos ejercicios de trazo. Es un ejercicio más orientado a buscar la calma. Una docente pregunta si las pautas activas en el aula aumentan realmente el rendimiento escolar. ¿Hay algún tipo de estudio que determine que también sirve para aumentar el rendimiento de los estudiantes? Bueno, frente a eso, igual es una pregunta bien interesante, agradezco la pregunta, pero pensemos nuevamente con respecto a lo que es la neurociencia. Si, si podemos nosotros, voy a citar un poco a Amanda Céspedes, me acuerdo siempre de lo que ella comenta con el tema de que en las aulas principalmente es importante promover, digamos, lo que tiene que ver con reducir lo que es el cortisol. Si un niño en este caso se enfrenta a situaciones donde el cual tiene que permanentemente enfrentarse a una discusión, tiene que permanentemente discutir, pelear o situaciones que sean desadaptativas, genera mayor cortisol. Pero ¿qué pasa si hacemos acciones que permitan promover el bienestar al interior de la sala? Vamos bajando los niveles de ansiedad, vamos generando mucho más tranquilidad, la calma. Por eso es importante esto de ir generando la regulación emocional. Y esta regulación emocional me permite, perdón, estar mayormente focalizado, mayormente tranquilo. Por eso es muy importante cuando se habla, es importante la respiración, es importante estar en calma. Y si empezamos a generar estos espacios, permiten en este caso, el poder en este caso, eh, tener una disposición un poco más cercana al aprendizaje. Espero Creo haber que quede dado un claro poco. la pregunta. Tenemos una pregunta de Milton que nos hace, hay un factor muy importante que es el tiempo como gran desafío para pasar los contenidos en las clases y al mismo tiempo hacer pausas activas. En la práctica, ¿qué aconsejas para sobrellevar ese problema o ese dilema? Excelente pregunta. Una de las inquietudes, me acuerdo cuando empecé a armar el marco teórico, tenía que ver con el tiempo. Somos presa del tiempo porque ¿cómo podemos organizarnos en el tiempo? Pero las pausas activas tienen una virtud. Las pausas activas se hacen en 3 minutos, 2 minutos. Y la virtud que tiene genera esta cosa de poder descomprimir, como siempre lo digo yo. Esta cosa que siempre es rutinaria, que muchas veces es estresante para el estudiante y también para el profesor, porque a veces hay profesores que hay contenidos que tienen que pasar y no les gusta mucho. También por ahí hay algunas investigaciones que habla eso de lo que implica también para un docente transmitir ciertos contenidos que no son muy a gusto. Pero efectivamente, eh, es, es vital tomar algunas pausas activas que no duran más de 3 minutos, por dar un ejemplo. Yo hago juegos que son de atención sostenida, por ejemplo, le llamo el así me quedo yo, les digo a los niños, así, 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 y así me quedo yo. Por lo cual, focalizo y tengo 15 segundos que hice eso. Y, y un ejercicio tan simple como eso me permite focalizar. Quedo
muy atento al contenido que estoy desarrollando. Pero eso va a depender siempre del contexto, siempre, siempre del contexto. Espero haber acercado un poco a la Tengo respuesta. otra consulta, aprovechando que están llegando varias preguntas en este momento. La señorita Claudia Vicuña me pregunta, habló de índices de obesidad, lo midió al final del proyecto y qué nos puede hablar de este tema, que es una de las cosas que hoy día preocupa y que está vinculado también al tema de la calidad de vida de los niños. Sí, qué importante pregunta. La verdad que no me di ningún impacto con respecto a la obesidad, sino que fue un referente que yo tenía, porque el propósito, digamos, de la investigación era revisar el desempeño de los principios de la planificación, pero sí fue parte del argumento que yo utilicé con respecto a que efectivamente teníamos niños que estaban por muchas horas sentados en las salas de clase. Sumado a eso, en la región de los lagos, en ese periodo yo utilicé una base de datos, creo que ese dato fue de 2019. Claro, son 5 años que son válidas las bases de datos en el fondo para la investigación, y efectivamente tenía un porcentaje de un 52,3% en mi región, de lo que recuerdo. Básicamente ese era el dato duro, pero no indagué más allá, pero sí lo utilicé como parte, digamos, del argumento del por qué era necesario utilizar rápidamente las pausas activas como beneficio también a la actividad física, porque sin duda el movimiento es fundamental en este caso para el aprendizaje, porque también igual nos ayuda a focalizar, pero no me enfoqué en profundidad, solamente fue como argumento, como para darle un poco más de fuerza al marco teórico. La última consulta antes de ir con Alberto, porque están llegando varias, de la señorita Elisa Camargo. ¿Qué pausa activa puedo utilizar para mantener la energía y la concentración de mis estudiantes? Mire, algo tan simple que no es algo tan desconocido. Para los profesores voy a hacer este ejercicio, ojalá que se pueda. ¿Saben el aplauso matemático? El aplauso matemático es muy simple, se utiliza mucho en la enseñanza básica. Yo lo voy a tratar de ejecutar donde yo le hice ciertos cambios, porque para poderlo aprender también significa también hacer ciertas modificaciones. Si pueden repetirlo a la distancia, muy atentos, yo lo voy a iniciar y ustedes lo van a repetir allá. Ta, 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 ta. Ustedes lo repiten allá. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Eso me implica atención, concentración, desbordo energía. Después utilizo un elemento que le llamaban el aplauso de la lluvia. Ese mismo ejercicio, el aplauso matemático, empiezo con 2 dedos. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Luego sigo con 2, luego con 3, con 4, con 5 y después cierro. Muy simple. No estoy mostrando algo diferente, sino que estoy sistematizando algo que en algún momento se hizo, pero agregándole nuevos elementos y dándole fuerza. Creo que algo tan simple como eso puede también colaborar. Espero que le haya servido el ejercicio y haber contestado la pregunta. Si se escucha para allá, ustedes me dicen. Sí, se escucha. Ya, como se escucha, vamos a pensar que estamos en la sala de clase. Le decimos a todos los niños que tomen su lápiz. Entonces, en el lugar donde estén ustedes, van a tomar su lápiz y pensemos que está el data, ¿cierto?, proyectado hacia allá, y van a ver los niños esa pantalla, van a estar todos de pie. Vamos a inhalar y exhalar. Entonces, todos vamos a convertirnos en directores de orquesta. Entonces, esta es la postura, la libertad, ¿cierto? Por 3 minutos, tan simplemente como 3 minutos. Imagínense una clase de matemática en el desarrollo. Usted antes de finalizar con la retroalimentación, usted hace esto, va a descomprimir. Entonces, les voy a pedir a todos ustedes que tomen su lápiz, ¿cierto? Vamos a hacer este ejercicio. Entonces, todos tomando su lápiz. A ver si acá...
Entonces todos, de manera unísona, van explorando, moviéndose. Esa es la idea. Ustedes le dan la libertad al estudiante. Imagínense, estamos descomprimiendo. Eso es más o menos lo que idealmente haríamos. Este video dura 3 minutos con 58 y a modo sugerencia sería el ideal desarrollarlo en una clase, efectivamente, como matemática principalmente, donde pudiéramos implementar este ejercicio. Genaro, perdón. No sé si hay... Por ahí surge la pregunta, ¿cierto?, de cómo se... La cabalgata de Sí, Guillermo Tell. tengo una consulta. Cuéntame. ¿Qué tipo de actividades tú recomiendas para realizar en los descansos activos y si tienes alguna alternativa también para los profesores? Si esto también puede ser utilizado para los profesores en sus procesos. ¿Existen algún tipo de pausas activas específicamente hechas para los docentes respecto a esos espacios de recreo o esos espacios de reuniones que tengan entre ellos más aplicados al autocuidado? Esa es la consulta que me hacen. Mira, frente a eso podemos pensar en musicalizar las aulas de clase. Ese es un término que yo he empezado a acuñar, porque las pausas activas yo las definí como dispositivos que nosotros podemos utilizar como mecanismos que instalamos. Es muy común que en los espacios laborales siempre hay una música suave, hay una música que busca calma, busca tranquilidad. Y nosotros podemos ir, digamos, nutriéndonos en esos espacios, colocando ciertas músicas que nos permitan buscar la calma, buscar la tranquilidad, y eso nos permite tener un buen desempeño. Por eso no es raro que cuando tú, por ejemplo, vas a un supermercado, te coloquen, más o menos cuando quieran cerrar el supermercado, te colocan el vals de Strauss, porque te empieza a dar sueño, te empieza a generar un poco más de latencia, es lo más típico. Por eso el tema de climatizar los espacios, en este caso pensando en los autocuidados, pero podemos utilizarlo como pausa activa a eso. Y hay ejercicios también, en este caso, de activación, relajación, pero eso principalmente para los profesores. Lo que no me recuerdo, la pregunta hacia los estudiantes, ¿qué fue, Genaro? Que básicamente es qué actividades pueden ellos realizar en los descansos activos. En los descansos activos. Bueno, también hay una cultura musical. Yo creo que si pensamos en utilizar la música en este aspecto, eh, podemos también conocer un poco la cultura musical que tienen los estudiantes. Por dar un ejemplo, yo trabajé hace algunos años en el Hogar de Cristo y utilicé mucho como técnica analizar las letras de las canciones. Me daba mucha información y eso también me permitía conocerlo para poder trabajar con los estudiantes. Pero quizá el tema de climatizar las aulas con ciertas sinfonías, con ciertas músicas, eh, también con cierto, instalar la cultura de la importancia de la respiración también, que es muy valioso, que las personas aprendamos a respirar correctamente. Inhalamos, no vamos a inhalar así, bajamos en este caso los hombros, ¿cierto? Una postura, una respiración consciente, inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca, ¿cierto? Es fundamental eso, muy valioso, pero podemos empezar a climatizar las salas de clase como concepto. Lo quiero eh, compartir con ustedes. Me hacen otra consulta que tiene que ver con un poco vinculada a lo que fue la pandemia y de repente muchos profesores, y esto te lo digo desde la experiencia de nosotros como académicos, emularon el modelo de la clase que hacían en aula frente al computador, lo cual obviamente
se debió a que muchos no tenían conocimiento de lo que era la educación a distancia, ni que también los estudiantes aprenden en la experimentación más que en la entrega de información directa. El aprendizaje es un hecho, es un hacer. En ese contexto, la consulta que me hacen es si tú crees que habría sido de utilidad haber conocido estas pausas activas en procesos de enseñanza y aprendizaje virtual como elemento para lograr la concentración de los estudiantes. Mira, efectivamente yo tuve que adaptar mi programa de pausa activa. Mi programa de pausa activa estaba pensado principalmente en un contexto presencial. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo acá con ustedes es tratar de adaptarlo, porque estamos en un contexto no presencial, en un contexto online. Y en este caso, si yo eh, propongo, lamentablemente no se pudo el tema de haber visto la sinfonía, yo les propuse que tomaran un lápiz. Esto es una adaptación. También se puede ejecutar de forma presencial, pero efectivamente el programa puede adaptarse. Podemos ejecutar esto de lo que busca el mismo propósito, pero jamás vamos a reemplazar el tema de la comunicación directa persona a persona, pero sí lo podemos adaptar. Te voy a hacer las dos últimas preguntas, porque tengo varias, pero creo que son muy interesantes. La primera plantea el tema de que la pausa activa no solo se limita a una actividad física, que es la consulta de una profesora, y la segunda, que también creo que es muy relevante, pensando en la labor docente, ¿cuál es la estrategia de trabajar en una pausa activa cuando hay estudiantes con necesidades educativas especiales y o algunos también que se resisten a las pausas activas? Que es la pregunta de Paola Contreras. Buena pregunta. Miren, voy a descomponer la pausa activa que yo les enseñé delante. Yo les dije 1, 2, 3, 4, 5. Si yo empiezo a hilar un poco más fino sobre esa pausa activa, esa secuencia de movimiento, yo al hacer esta secuencia de movimiento estoy trabajando funciones ejecutivas, estoy trabajando aspectos que tienen que ver con la atención, la concentración, la memoria de trabajo. Y si yo les dijera, si algo más simple, voy a trabajar matemática con eso. Si yo les digo, por ejemplo, si esto es 1 y esto es 5, yo le digo a los niños, 4 más 1, y los niños se agarran todo en la cabeza, 5, eso es 5. Si yo digo 3 más 1, 4, estoy haciendo matemática, estoy haciendo, ¿cierto? Estoy haciendo una sustracción. Eh, Pensando en niños con necesidades educativas especiales, tengo que ser mucho más lento probablemente en mostrar la secuencia. Entonces tengo que esa secuencia descomponerla. Si yo digo 1, luego digo 2. Quizá pensando en qué necesidad educativa tenga el estudiante. Y esa necesidad educativa está asociado a ciertas áreas del desarrollo que están en desventaja, por lo cual la atención está en desventaja, la memoria está en desventaja, lo que tiene que ver con la capacidad de inferencia está en desventaja, y por lo cual yo tengo que descomponer mi actividad que le va a servir al resto, ¿cierto? Eh, pero en particular a este estudiante, y también me puede permitir ser más inclusivo. Este ejercicio tan simple, dándole números a los movimientos. Hace poco trabajé con un niño con TEA, un niño con autismo. Creo que el niño, nivel de afectación 1, tenía dentro de sus características lo que tiene que ver con algunas estereotipas, aleteo, aleteo principalmente. ¿Y qué pasa? Que al ver este aleteo, los estudiantes mostraban, claro, desde la lógica, desde los estándares de la normalidad, el compañero mueve las manos. Y yo tomé esta actividad y yo les dije, niños, vamos a hacer una actividad y nos vamos a permitir levantar las manos, las vamos a mover. Entonces yo estaba normalizando el hecho de mover las manos. Es adecuado mover las manos, es grato. Entonces empezamos a hacer este ejercicio. 1, 2, 3. Estamos moviendo las manos. Entonces
era algo inclusivo, no era algo que se escapaba de la norma. El compañero también mueve las manos y creo que lo estaba haciendo mejor que los otros compañeros, ya que tenía mayor destreza a nivel de motricidad fina. Por eso depende mucho cómo uno orienta la actividad. Espero haber contestado un poco la pregunta. Hay mucho interés en lo que planteas y hay muchos que me piden tu correo o algún lugar donde puedan contactarse contigo si es que existe la amabilidad de poder preguntarte algunas cosas específicas, dado que el tema es un tema interesante, ya es un requerimiento dentro de la estructura educacional chilena y que obviamente muchas veces hay voluntades, pero no hay el conocimiento que para poder hacerlo de mejor o de buena manera. En ese sentido, la pregunta que me hacen es, ¿dónde podemos conseguir ejemplos para poder llegar a cabo en aula? Y la otra consulta que me hacen es que si tú tendrías la amabilidad de tener algún correo donde ellos puedan hacerte consultas específicas. Tenemos varios estudiantes que están haciendo sus procesos en el tema de los magísteres, los postítulos o los procesos que lleva a cabo la universidad que están trabajando en este tema y que obviamente tú en tu trabajo pudiste lograr una serie de conclusiones que pueden ser interesantes de ser inicios de un proceso o de una discusión posterior enfocada a realidades puntuales o específicas, como sabemos en Chile, geográficas, socioeconómicas, que también determinan la posibilidad que tiene un docente de poder llevar a cabo estos procesos. Mira, Gerardo, yo estoy abierto a compartir, bueno, el conocimiento. Yo creo que uno tiene la misión de compartir. Uno si logra descubrir algo, logra comprender o mirar algo que no había visto otra persona, uno debe transmitir lo que uno ha conseguido. Yo, mira, cuando tú describías en parte de mi trayectoria como profesional, yo logré lo que acá en Chile, no sé si hay personas en el extranjero, acá lo que es la asistencia técnica educativa. Yo soy asesor educacional, tengo mi calidad como ATE, en el cual tengo mi acreditación ministerial, y estas cosas yo también las voy desarrollando a medida que los establecimientos igual me van solicitando ejecutar estas acciones por medio del plan de mejoramiento educativo. Y sin duda, todas estas acciones están asociadas a lo que tiene que ver con el área, ¿cierto?, de gestión curricular o convivencia escolar. Pero sin duda, yo no tengo problema, Genaro, que tú compartas mi correo. Siempre para mí ha sido importante el tema de compartir el conocimiento. Si lo Y puedes decir y podemos ya yo sí, también anotarlo y después sí, pasárselo a los estudiantes, sería un agrado. sí, no hay problema. Mi correo es Ángelo Cárcamo S de Saldías @gmail.com. Gracias, Ángelo, te pasaste, te agradezco de parte de la universidad esta posibilidad de podernos acercar a una temática que siendo muy interesante no pasa mucho por el debate, dado que se cierran en otras cosas porque no entendemos la holística necesaria de la educación, donde necesitamos niños que estén alegres, que estén contentos, porque el proceso de aprendizaje, como tú hablaste desde la neurociencia, requiere cerebros que estén ávidos, tranquilos y Sí. que estén con ganas de aprender. Y todo lo que tú nos has entregado y estos ejemplos nos van a servir para poder llevar a cabo en nuestros procesos académicos. Así que te Muy agradezco, bien. pido por favor que te despidas de las personas y obviamente agradecer desde ya, voy a dejarle las últimas palabras a Doyan Yelo Cárcamo, agradecerle a todos por participar y obviamente agradecer la amabilidad que ha tenido Ángelo de compartir tu proceso y su trabajo de investigación con todos nosotros en esta tarde. Genaro, sin duda agradezco el espacio. Por ahí hacían otras preguntas si yo doy charla en otras regiones. Sí lo puedo hacer, es cosa de que tienen mi correo. Si alguien quiere que yo pudiera conversar con ustedes me hablan y podemos generar quizá algún tipo de comunicación. Y sin duda, agradezco el espacio. Yo creo que siempre es importante poder mostrar las cosas que uno va haciendo y compartirlas, y sin duda les agradezco este lugar, esta vitrina también. Muy amable, Gerardo. Son muchos los agradecimientos de parte de las personas que participaron, muchos te están escribiendo y obviamente esto también lo vamos a levantar en nuestra página y va a aparecer este video y vamos a también tener la posibilidad de poder seguir contactándonos, en este caso con el doctor Ángelo Cárcamo. Gracias Ángelo, gracias a todos y nos esperamos prontamente para otra charla que apunta, como queremos en la universidad,
al desarrollo de la actividad docente y a la importancia que tiene por el futuro de nuestro país y principalmente de nuestros niños y jóvenes. Muchas gracias. Hasta pronto, que estén muy bien.